La Sociedad Matemática Mexicana, a través de la Comisión de Equidad y Género, otorga el presente reconocimiento a Sherlyn Guzmán Galindo por haber obtenido el primer lugar en la categoría A del primer concurso de cuentos cortos, Las mujeres en las matemáticas, con el cuento Elizabeth y el mundo de las matemáticas. Muchas felicidades. A continuación, la doctora Luz de Teresa hará una lectura en voz alta del cuento. Hola, voy a leerles el cuento de Sherlyn Guzmán Galindo que se llama Elizabeth y el mundo de las matemáticas. Este es el cuento ganador de la categoría A. Se los voy a compartir en pantalla porque tiene dibujos y si no se los comparto, pues no van a poder ver exactamente lo que yo estoy viendo. Ahora ya no lo estoy viendo yo. Ese sí es un problema. Aquí está. Entonces, ahora se los voy a compartir. Ahí estamos. Entonces, se llama Elizabeth y el mundo de las matemáticas. Todo comenzó un día en el cual Elizabeth se encontraba discutiendo con su mamá, ya que no le gustaba hacer su tarea de matemáticas porque no le entendía. Su mamá insistía que debía realizar su tarea. Elizabeth se renegaba. Entonces su madre decidió buscar ayuda para que su hija pudiera comprender la materia. Lo que no sabían es que desde lo lejos su hermano observaba aquella discusión y se dispuso a apoyar a su hermana. En la noche, su hermano le prestó un libro, el cual precisamente era de matemáticas. Otra vez matemáticas, dijo Elizabeth con cara de angustia. Tú lee el libro, es muy interesante, le respondió su hermano. Se acomodó en su cama mientras leía todos los problemas que venían en el libro. Por su mente pasaban todas aquellas posibles respuestas y así siguió hasta quedar profundamente dormida. Mientras eso pasaba, en sus sueños se encontró con un mundo completamente diferente al de ella, un mundo en el que ella era tan inteligente que todos estaban fascinados. A Elizabeth le encantó estar ahí, ya que era un mundo más inteligente que en la vida real, donde ella no le entendía los problemas de matemáticas y siempre tenía que pedir ayuda para resolverlos. Mientras viajaba en sus sueños, se encontró unas figuras. Entre ellas había un cuadrado y triángulos de diferentes tamaños. Ella, desconcertada, se acercó a ver qué era. Esta es la primera figura. Era un conejo formado por aquellas figuras. Estas figuras que te intrigan se llaman tangram, le dijo el conejo. Ella, muy alegre, le puso toda su atención. Él, muy alegre, le comenzó a contar la historia del tangram. Hola, Elizabeth, soy Félix y te contaré un poco sobre el tangram. El tangram es un rompecabezas de origen chino que probablemente apareció hace 200 o 300 años. Los chinos lo llaman tabla de sagacidad, haciendo referencia a las cualidades que el juego requiere. Elizabeth, muy interesada, le preguntó, ¿qué figuras lo integran? Oh, querida Elizabeth, es un cuadrado formado por 7 piezas, llamado también juego de los 7 elementos o tabla de la sabiduría. Consta de 5 triángulos, no todos del mismo tamaño, un cuadrado y un romboide, con los cuales se pueden hacer figuras geométricas, siluetas de personas, de animales, de objetos, de flores, con la única condición de que todas las figuras estén colocadas en un mismo plano. Las reglas son muy sencillas, Elizabeth. Siempre hay que utilizar las 7 piezas, sin encimarlas, y todas tienen que estar en contacto, aunque solo sea por una esquina. Elizabeth quedó muy asombrada
con todo lo que le contó el conejo. Ella nunca había escuchado sobre el tangram y le gustó mucho aquella historia. ¿Puedo tener mi propio tangram?, le preguntó Elizabeth emocionada al conejo. Si deseas tener tu propio tangram, deberás trazarlo y crearlo. Entonces Félix, el conejo, empezó a explicarle cómo se hacía. Con objetos que se encontraban ahí, empezó mostrándole cómo trazar un cuadrado y las 7 figuras del interior, ocupando en algunos las mitades de los lados o las cuartas partes de estos, y así prosiguió hasta que Elizabeth entendió. Elizabeth, fascinada con lo que acababa de aprender, comenzó a brincar de felicidad. Félix, contigo entendí mucho mejor las matemáticas. Sonreía y jugaba el tangra. Unos momentos después, la sonrisa se borró de su rostro. Había algo que le preocupaba. Cuando terminara todo lo que estaba viviendo, le temía que al volver al mundo cotidiano fuera la misma Elizabeth de antes y que en su mundo cotidiano solo sea Elizabeth la que no entiende su tarea de matemáticas. Esto le preocupaba mucho a la niña, mientras ella estaba perdida en sus pensamientos. No vio que Félix se había alejado y se dirigía hacia un acantilado. Félix estaba a punto de caer. Elizabeth corre hacia donde está él, gritando, Félix, Félix. Cuando el conejo ya estaba cerca del acantilado, de pronto llega un ave volando y salva a Félix de caer. Esta ave también estaba hecha por las piezas de un tangra. ¿Es que acaso no te fijas por dónde vas, querida niña? Cuida tus pensamientos. Ella, algo apenada, se disculpó y le preguntó cómo se llamaba. Él, alegre por aquella pregunta, se aclaró la garganta y dijo, yo soy Lucas y como te podrás haber dado cuenta, soy un ave que ha venido desde muy lejos al haber escuchado sobre la llegada de una niña con una inteligencia magnífica. Ella, un poco sorprendida, asintió y empezó a presentarse. Hola, Lucas, yo me llamo Elizabeth y así es, soy aquella niña que tal vez tú buscas. Gracias por salvar a Félix. Perfecto. Recuerda cuidar tus pensamientos. Yo llegué porque encontraste que eres buena en matemáticas y quisiste salvar a Félix, dijo Lucas. Ya debemos irnos. El ave se transformó en un pato para poder caminar y tomó de la mano a Elizabeth y empezó a correr. Ella, desconcertada, lo frenó. Espera, espera, ¿qué estás haciendo? Oh, perdona mis modales, pero necesito tu ayuda para resolver unos problemas matemáticos, dijo Lucas. Ella sintió y en el camino a una casa en el bosque, Lucas le contaba que él elabora máquinas y casas, pero que había tenido problemas con una de ellas y decidió recurrir a Elizabeth. Caminaban muy concentrados en su plática, que no se dieron cuenta que alguien se venía acercando por detrás. Entonces aquella persona los asustó. ¡Ah! Gritaron al mismo tiempo y voltearon rápidamente, percatándose que era Félix el conejo. Caminaron juntos por la vereda y finalmente llegaron a casa de Lucas, quien explicó, mi techo no puede ser plano porque no soportaría el peso de la nieve. ¿Cómo podemos calcular la altura del poste y la longitud de las láminas del techo? Dijo Lucas, consternado. Los dos personajes voltearon a ver a la niña. Pásame un lápiz y un papel, dijo Elizabeth. Recuerdo que en la escuela me enseñaron el teorema de Pitágoras y se puede aplicar en casos como este. Si imaginamos el corte transversal de la casa, el poste es un cateto, la distancia a cubrir es otro cateto y el techo inclinado es la hipotenusa. Elizabeth trazó un dibujo, aquí está, mientras los personajes sacaron un metro para medir la distancia a cubrir. El dibujo luce de la siguiente manera.
¿Cómo se resuelve esto?, preguntó Félix el conejo. El teorema de Pitágoras dice que la suma del cateto 1, o sea, al cuadrado, más el cateto 2, este es el cateto 2 al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y lo podemos aplicar en este caso porque es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, C1 al cuadrado más C2 al cuadrado igual a H cuadrado. Sustituyendo, obtenemos 10 al cuadrado más 4.5 al cuadrado igual a H al cuadrado. Esto nos da que 100 más 20.25 es H al cuadrado. Y para obtener la medida de la hipotenusa, sacaremos la raíz cuadrada de esa suma. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 120.25 es 10.96 metros. Esa es la longitud del techo. Y la altura en la parte más baja de la casa es 3 metros. En la parte más alta, 7.5 metros. ¡Wow! Muchas gracias por ayudarnos a resolver este problema, bella Elizabeth, dijo Lucas. Félix volteó a ver a la niña y dijo, Elizabeth, pero ya tienes que darte prisa. Ella, desconcertada, dijo, ¿por qué? Si sigues aquí, no podrás regresar a tu mundo. Tienes que despertar, le respondió Félix el conejo. Ella, muy asustada de lo que decía Félix, dijo, no, yo me quiero quedar en este mundo, el cual es maravilloso. Aquí sí pude resolver los problemas de matemáticas. Félix, muy preocupado, dice, no, niña, tienes que regresar. Pero ella se seguía negando. Lucas y Félix se miran entre sí y le dijeron, Elizabeth, sabemos que en este mundo te sientes mejor, pero en tu mundo hay personas que te aman. Además, puedes ser muy inteligente en tu mundo, al igual que en este. Solo es cuestión de que pongas más empeño en tus tareas y estudies un poco más. Así es, tú puedes ser más inteligente que Albert Einstein si tú te lo propones. Solo es cuestión de estudiar y no descuidar tu materia, dijo Lucas. Elizabeth, un poco triste, aceptó lo que sus nuevos amigos le decían. Entonces ella empezó a ver borroso, pero logrando percatarse que ellos se desprendían de ella, Elizabeth logró sonreír. Al despertar, se dio cuenta que aún tenía en sus manos aquel libro que su hermano le dio, y fue ahí donde se dio cuenta que seguiría los consejos de Félix y Lucas. No tendría que ser inteligente solo en sus sueños. Con esfuerzo y dedicación, sería inteligente todos los días. Y llegamos al fin. Gracias.